Hola, buenos días. Estamos por dar inicio al primer webinar de Albeitar. Con ocasión de nuestro 13º aniversario, decidimos conmemorarlo haciendo algunas sesiones de educación continua con colegas, amigos, futuros colegas que estén interesados en los diferentes temas. Les pedimos que sugirieran algunos temas. Algunos de los que nos llamó la atención poder compartir es referente a los desequilibrios ácido-base. Y vamos a empezar con hoy por la tarde les estaremos anunciando el siguiente que vamos a hacer. Esperamos que nos puedan acompañar. Estos seminarios van a quedar grabados, se pueden ver después, van a estar también en nuestro canal de YouTube, que los invitamos a visitar. Ahí tenemos bastante material referente a toma de muestras, a trabajos que hemos hecho aquí en el laboratorio y también material que puede ser de utilidad para que ustedes compartan con sus clientes en las clínicas. Antes de empezar, para dar un chance que se termine de conectar alguna gente que está teniendo problemillas técnicos, pues quería hablarles un poco de este 13º aniversario. Albeitar fue un laboratorio que se fundó aquí en Costa Rica en noviembre del 2009. El primer caso entró concretamente el 6 de noviembre del 2009, referido por mi colega, amigo y mentor, el doctor Humberto Mora. Es el caso 01-09. Lo tengo muy presente, un hemograma. Él fue el primero en confiar en nuestros servicios. En aquel momento nosotros, bueno, no éramos nosotros, era solo yo. Tenía un microscopio, una centrífuga y muchas ganas de trabajar. Lo único que podía hacer en ese momento eran hemogramas manuales, citologías y orinas. Y aún así varios colegas desde ese momento empezaron a confiar y a mandarme las muestras y a pedirme asesoría en casos. Ahora pues aquí estamos 13 años después, con 3 sucursales, más de 30 colaboradores y proyectando este año pasar de 35,000 casos. Son realmente logros del equipo que quiero aprovechar para agradecerles, porque ellos son los que tienen realmente la capacidad de manejar ese volumen y mantener el servicio en el cual ustedes confían día a día. Y por supuesto también agradecerles a todos los colegas que a través de estos años han mandado muchos miles de casos para poder ayudarles y complementar los servicios que dan en sus clínicas. Entonces, sí, han sido años muy intensos. Todavía tenemos mucha energía para seguir trabajando, para seguir creciendo. Tenemos muchos proyectos nuevos, pero siempre que llega noviembre, aprovechamos para hacer una pequeña pausa, recordar cómo empezamos y ubicarnos un poco en cómo podemos seguir, cuál es el camino correcto. Bueno, ya hay bastantes personas conectadas, hay 13 personas para el 13º aniversario, creo que eso es una señal y vamos a empezar. ¿Por qué nos llama la atención hablar de desequilibrios ácido-base? Bueno, se habla de desenredar los desequilibrios ácido-base, porque es un tema que a lo largo del tiempo hemos visto que se le tiene mucho miedo, nos da cierta inseguridad de entrarle al asunto, lo vemos muy complejo, requiere mucho conocimiento de química, requiere mucho conocimiento clínico, pero realmente no es tan complicado, no es tan enredado. El problema es que en la manera en que se enseña no se ajusta, no es tan compatible con la realidad de lo que vemos en la clínica en el día a día. Entonces, esta es una charla corta, es un webinar, nada más como una pequeña introducción, donde voy a tratar de explicarles con algunos ejemplos cómo podemos abordar sin tanto miedo y un poquito más de tranquilidad el tema de los desequilibrios ácido-base. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat de Facebook y yo apenas las vea, me las pasen, ya yo las iré respondiendo. Ok, este es el problema que les decía.
Cuando nos explican los desequilibrios ácido-base, lo que nos explican son un montón de procesos metabólicos y respiratorios que no son la información que normalmente tenemos en una bioquímica cuando trabajamos en el laboratorio o cuando estamos en la clínica. Por ejemplo, nos hablan de el pH, si está alto, si está bajo, de la concentración de hidrogeniones, de desequilibrios primarios y de compensaciones. Claro que todo eso lo tenemos que manejar y tenemos que entender la teoría, pero en la práctica, en el día a día, en una bioquímica normal y corriente, nosotros no tenemos la medición de pH, el hidrógeno no se mide directamente, se mide, lo que se mide es el pH, y no tenemos la información de la parte respiratoria. Esto es lo más importante de todo para diferenciar entre un desequilibrio primario o secundario o si el problema es metabólico o respiratorio. Lo que tenemos en el día a día en una bioquímica normal es algo más similar a lo de esta otra columna. Son mediciones de electrolitos, mediciones de bicarbonato, o sea, el componente metabólico nada más, y algunos cálculos que se derivan de eso. Entonces, tenemos que aprender a entender esto. Ahora, no vamos a dejar de hablar de las gasometrías porque son importantes. En una gasometría nosotros sí tenemos la medición de pH y tenemos algunos parámetros que nos ayudan a identificar si es un desequilibrio primario o secundario. Este es un caso de un paciente que se llama Chip. Es un American Stafford y esto es un resumen de una gasometría. Una gasometría trae un montón de parámetros más. Puede traer hematocrito, puede traer calcio ionizado, puede traer, bueno, trae todos los electrolitos, los cálculos que se derivan de eso, la saturación de CO2 y de oxígeno, pero nos vamos a enfocar en estos que son los que nos dan los parámetros de desequilibrios ácido-base. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos una gasometría es ver el pH. Ese es el primer paso. Cuando vemos el pH tenemos que identificar si ese paciente está en acidemia o alcalemia, que ese es el término cuando está el pH bajo, o sea, por debajo del rango o por encima del rango. En este paciente, el pH está dentro del rango neutro. Eso no quiere decir que el paciente no tenga un desequilibrio ácido-base. Nada más quiere decir que no está saliéndose el pH de rangos y punto. No hay ni acidemia ni alcalemia. Pero aún así nosotros podemos tratar de determinar si hay desequilibrios ácido-base viendo cómo está el CO2, el componente respiratorio, y el bicarbonato, que es el componente metabólico. Entonces, aquí vemos que el CO2 está bajo, o sea, hay una alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato que también está bajo, o sea, hay una acidosis metabólica. ¿Qué podemos suponer aquí? Que hay una acidosis metabólica compensada con una alcalosis respiratoria. Eso es lo que uno esperaría. ¿Por qué podemos suponer eso? Por dos cosas. Primero, porque las acidosis metabólicas son el desequilibrio ácido-base más común que hay. Y lo otro es por este parámetro, que es el exceso de base, aquí donde dice BE. Ese exceso de base negativo quiere decir que hay una deficiencia más bien de bases, o sea, que hay poco bicarbonato, por ende, una acidosis. ¿Ok? Esto es en una gasometría. Una muestra para hacer una gasometría es una muestra muy particular, ahorita les voy a hablar de ella. No la podemos hacer en la clínica diaria, no son equipos tan accesibles. Claro que los hay en el país, la mayoría de hospitales grandes los tienen, pero en nuestras clínicas no los tienen disponibles normalmente y los laboratorios clínicos no los tenemos disponibles porque estas muestras hay que tomarlas frescas al lado del paciente. No da chance de que ustedes la tomen en la clínica, la traigan, la manden con un mensajero y aquí se las procesemos. Entonces, la única manera práctica de medir gases arteriales es teniendo el equipo para hacerlo al lado del paciente. En cambio, aquí tenemos una bioquímica del día a día, un suero en tubo rojo, como toman ustedes todos los días en sus clínicas, y nos remiten al laboratorio. Este paciente tiene una hiperazotemia. Aquí no vamos a entrar en este momento a hablar si es prerrenal, renal o postrenal. Lo que sabemos es que es un labrador geriátrico con historia de mastocitoma. ¿Okay? ¿Qué sabemos de este paciente? Enfoquémonos en, de nuevo, el desequilibrio ácido-base. ¿Cuál es el primer paso
que tenemos que tomar en cuenta en un paciente del cual tenemos solamente la bioquímica sérica, el bicarbonato. Así como lo decía antes, lo empezamos por el pH, aquí empezamos por el bicarbonato. Lo primero que tenemos que ver es si el bicarbonato está alto, o sea, está en alcalosis, o está bajo, está en acidosis. Y recordar que el bicarbonato representa únicamente el componente metabólico. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un bicarbonato alto, vean que el rango es hasta 25, tenemos una alcalosis metabólica. ¿Qué más sabemos sobre este paciente? ¿Ok? El sodio está alto, hay una hipernatremia, y el cloro está bajo, hay una hipocloremia. Recordemos que el sodio y el cloro por lo general van de la mano, pero no es una relación 1 a 1. Y esto va a ser importante para entender las acidosis metabólicas. ¿Ok? Después de ahí tenemos que ir a ver si ese bicarbonato está alterado y es por un problema en el anion gap o en la diferencia de iones fuertes. El anion gap o brecha aniónica es la diferencia entre los iones que tienen carga positiva que podemos medir, o sea, sodio y potasio, y los que tienen carga negativa que podemos medir, cloro y bicarbonato. Este paciente tiene el anion gap aumentado. ¿Ok? El anion gap aumentado es una característica de un tipo de acidosis metabólicas por ganancia de ácidos. Pero en este caso el paciente tiene una alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo raro. Tenemos un anion gap alto, una característica de acidosis, pero el paciente lo que tiene es alcalosis. Y el tercer paso de revisar cómo está la diferencia de iones fuertes, que es nada más la diferencia entre el sodio y el cloro. Esta diferencia está altísima. O sea, esto quiere decir que el paciente está perdiendo cloro solito, o sea, separado del sodio, en una desproporción con el sodio. Y esto sí nos coincide con una alcalosis metabólica, es lo que llamamos alcalosis metabólicas hipoclorémicas. ¿Y cuándo vemos que los pacientes pueden perder cloro en desproporción con el sodio? Cuando vomitan, porque están perdiendo ácido clorhídrico. Y el paciente tiene mastocitoma, y uno de sus síndromes paraneoplásicos es el vómito. Entonces, ¿será que este paciente lo que tiene es una alcalosis metabólica hipoclorémica porque está vomitando? Es muy posible. Pero no se nos puede olvidar que aquí hay un parámetro que no me calza, que es ese anion gap alto. Entonces, cuando nosotros tenemos un animal que hacemos todos los cálculos, seguimos el orden de los pasos, y hay algo que no calza, estamos frente a un desequilibrio ácido-base mixto. Esto es cuando tenemos dos o más procesos que llevan los desequilibrios ácidos-bases en direcciones opuestas. Por ejemplo, es de esperarse que un paciente con vómito también está deshidratado. La deshidratación lo que provoca es acúmulo de ácido láctico. Eso es acidosis, pero el vómito provoca alcalosis. Entonces, eso es un desequilibrio ácido-base mixto. Entonces, cuando medimos el bicarbonato, lo único que podemos decir es el paciente está en alcalosis o en acidosis metabólicas. Recuerden que aquí no tenemos los parámetros del componente respiratorio. Este equipo que les muestro acá es el equipo iStat. Este es un equipo de gases arteriales. Este equipo en Costa Rica lo distribuye CIRE. No es que tengo ninguna relación con la empresa. Es una empresa muy buena, muy respetable, de colegas excelentes, pero no es que yo trabajo para ellos, ni mucho menos. Simplemente ellos son los que representan al mejor equipo que hay en el mundo para medir gases arteriales. No tengo idea de costos, sé que es costoso, sé que cada mención es costosa, porque la medicina bien hecha es cara y eso es una realidad que nos tenemos que aguantar todos. ¿Ok? Entonces, ese es un iStat. Ese equipo les sirve para hacer gases, pero también hay chips que les van a medir solo el componente metabólico o que pueden tener más parámetros para incluir el componente respiratorio. Entonces, vemos el bicarbonato, tenemos alcalosis o acidosis metabólica, nada más. Después vemos el anion gap. Si el anion gap está aumentado, eso quiere decir que el cuerpo está o produciendo más ácidos o consumió alguna sustancia que lo va a llevar a producir ácidos, o la sustancia en sí es un ácido. ¿Cuáles son los que normalmente vemos?
El ácido láctico, cuando hay deshidratación, eso se acumula en el anion gap. En la cetoacidosis diabética vemos cantidades muy altas de beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, y esos ácidos se concentran y aumentan el anion gap. Igualmente la uremia, hay ácidos urémicos que se acumulan en pacientes con insuficiencia renal, y también está el caso de las intoxicaciones con etilenglicol, que se convierte a un ácido, al ácido glicólico. El etilenglicol es el anticongelante que se usa en los radiadores de los carros. Y el ácido salicílico en grandes cantidades, la aspirina, también eso nos va a aumentar el anion gap. En este caso es que el animal está consumiendo ácidos, no que los procesos metabólicos los están produciendo en exceso. Siempre vamos a tener anion gap, o sea, siempre van a haber algunos ácidos que produce el cuerpo que están ahí, pero hay un rango normal, y si se pasa de ese rango, se considera que la acidosis metabólica es por una ganancia de ácidos. El tercer paso sería ver la diferencia de iones fuertes. Ok, tenemos la acidosis metabólica, pero el anion gap está normal. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del cloro. Si el cloro está alto, es una acidosis hiperclorémica. Si está bajo, es hipoclorémica. Pero ojo aquí, el que esté alto o bajo no lo vemos por si se sale o no se sale del rango. A veces pasa, a veces no. Lo vemos por si la diferencia de iones fuertes está en menos de 30, entonces es hiperclorémica, quiere decir que proporcionalmente hay más cloro que sodio, o es mayor a 30, entonces es hipoclorémica, como el caso del paciente con mastocitoma. El animal está perdiendo más cloro que sodio. Entonces, la diferencia entre los dos se hace más grande. Y el último paso es decir, ok, me calzó bien, tengo una acidosis y me calza bien en una o en otra. O aquí hay algo que no calza, como en el caso del labrador. Podría tener un desequilibrio mixto. Sí, siempre que no calcen las cosas, tengamos gasometría o no, tenemos que pensar en un desequilibrio mixto. Pero no se nos puede olvidar con esto y con todas las pruebas de laboratorio que nosotros tenemos a un paciente. Y si el paciente es un animal que está sano, tranquilo, no se ve para nada enfermo, como el animal de la foto que ya raya en la perfección, tal vez tenemos que pensar en otras cosas. ¿Será que hay una interferencia? ¿Será que hay algún error de laboratorio? ¿Será que la muestra se degradó? ¿No era una muestra lo suficientemente fresca? Todo eso lo tenemos que considerar. ¿Ok? Pero si nuestro paciente sabemos cuál es el diagnóstico, sabemos en qué condición llega, sabemos si está deshidratado o no está deshidratado, sabemos si es diabético o no es diabético, sabemos si consumió algún tóxico, sabemos si tiene enfermedad renal, sabemos si está vomitando, sabemos si tiene diarrea, sabemos si tiene problemas respiratorios. Entonces es más fácil encajar las cosas y entender el desequilibrio ácido-base al que nos estamos enfrentando. Este es otro ejemplo. Este es un paciente con una hiperazotemia de moderada a severa. ¿Ok? Vamos a ver qué otros parámetros tiene alterados. Ok, veamos aquí. ¿Por dónde empezamos? Por el bicarbonato. ¿Ok? Tenemos un bicarbonato que está en 37.2. Eso es altísimo. ¿Ok? Eso es una alcalosis metabólica. Y después de eso, nos vamos a fijar entonces en cuáles son los parámetros que están alterados en la alcalosis metabólica. ¿Ok? El anion gap está altísimo. ¿Ok? Entonces, esa alcalosis metabólica tiene ganancia de ácidos. Esto no coincide. Entonces, ya desde aquí sospechamos de un desequilibrio mixto. Y además, la diferencia de iones fuertes está alta, o sea, hay hipocloremia. Eso sí me coincide con la alcalosis metabólica. Entonces, tengo un paciente que tiene ganancia de ácidos, pero además tiene alcalosis metabólica hipoclorémica. Es un desequilibrio mixto. Pero entonces, aquí es donde tenemos que ir a nuestro paciente. Vean la historia. Es un paciente de 7 años con depresión, hiporexia, baja condición corporal, ¿ok? Con hiperazotemia. Tenemos otros parámetros de laboratorio con un fósforo súper aumentado, con un potasio también alto. Entonces, este paciente muy probablemente tiene una insuficiencia renal, ¿ok? Además no está comiendo, podría estar vomitando por uremia,
Entonces, claro que hay un desequilibrio ácido-base mixto. El mismo paciente nos lo hizo sospechar. ¿De qué nos sirve si ya sabemos clínicamente que tiene? Todos estos números nos dan una línea base para manejar a nuestros pacientes. Ya no estamos bateando de vomita, seguro tiene alcalosis. Y vean, este tiene alcalosis, pero también tiene acidosis porque está acumulando ácidos en el anion gap. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que el paciente tiene varias condiciones que están afectando su desequilibrio ácido-base y eso nos tiene que llevar a manejarlas todas y a corregirlas todas. Nosotros no nos podemos enfocar en reponer nada más el cloro y no hacer nada por ese potasio que está aumentado. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener números. Esos son una línea de base para hacer objetivos los hallazgos y poder partir de ahí para ir corrigiendo los problemas que el animal tiene. Este es otro caso, es una hembra chihuahueña de 4 años, no tiene historia de vacunaciones ni un adecuado control de desparasitaciones, está decaída, vomitó, no saben cuándo presentó el último celo, los dueños descartan la posibilidad de que haya ingerido algún cuerpo extraño relacionado con la posibilidad del vómito. ¿Ok? En el EOG ellos determinan que está en estado de shock, hay dolor abdominal agudo, depresión, palidez en las membranas mucosas, tiempo de llenado capilar aumentado, deshidratación e inapetencia. Ok, estos son los parámetros bioquímicos del laboratorio. Lógicamente no les estoy presentando los casos completos porque necesitamos, ¿verdad?, enfocarnos en la parte de desequilibrio ácido-base. Pero veamos algunas cosas interesantes que tiene este paciente. Ok, el paciente presenta hipoalbuminemia, hiperamilasemia, recordemos que estaba vomitando, esto nos debería de llevar a descartar pancreatitis, pero con una prueba específica de páncreas, con lipasa pancreática canina, no solo por la amilasa. ¿Ok? El paciente no presenta hiperazotemia, sí presenta una hipoglicemia bastante marcada, presenta hiponatremia, hipercalemia, hipoproteinemia, y vámonos al desequilibrio ácido-base. ¿Ok? Empezamos de nuevo por el bicarbonato. El bicarbonato está en 11.1, o sea, hay una acidosis metabólica. Entonces, nos vamos. ¿Qué es lo que está alterado? ¿El anion gap? No, el anion gap está en rango. Entonces, nos vamos al otro. Diferencia de iones fuertes está baja. O sea, la acidosis metabólica es hiperclorémica. Posiblemente este animal esté perdiendo bicarbonato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos tenemos que enfocar en resolver. Y cuando hay acidosis metabólicas, el potasio por lo general puede estar alto. Es un mecanismo de compensación transcelular en el cual las células cambian el hidrógeno del medio, lo meten a la célula y sacan potasio. ¿Ok? Entonces, vean que este paciente, a pesar del montón de cosas que tenía, tiene un desequilibrio de ácido-base simple, una acidosis metabólica hiperclorémica. Pero este paciente tiene además muchas otras cosas que no podemos pasar por alto y nos sirve entonces este caso para dar una introducción al siguiente webinar de la próxima semana, que es de endocrinología en conjunto con las colegas de Ormovet. Vean hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia. La relación sodio-potasio está en 17.5, muy por debajo de 23. Esto nos hace sospechar de que este paciente realmente lo que tiene es Addison, síndrome de Addison. Y forzosamente tendríamos que hacer una estimulación con ACTH para confirmarlo. A pesar de que la relación es muy, muy sugerente, ¿verdad? Que la parte mineralocorticoide está afectada, sobre todo viendo que no hay hiperazotemia para que nos justifique esos cambios. Lo ideal es hacer la estimulación con ACTH para ver si las adrenales responden o no a la estimulación con la ACTH exógena. ¿Ok? Entonces, es un caso muy interesante, súper enredado, súper complejo, pero el desequilibrio ácido-base es un desequilibrio ácido-base simple. Eso era lo que les quería traer el día de hoy. Les agradezco mucho
que hayan sacado un ratito de sus mañanas o cuando sea que vayan a ver este seminario para compartir con nosotros. Y como les digo, esto va a quedar grabado, lo pueden ver las veces que necesiten. Pueden hacer en este momento preguntas si gustan a través del chat de Facebook y yo con gusto se las voy respondiendo.